Bienvenidos nuevamente a Este Oeste. En esta ocasión, ahora 14 de septiembre, día antes de que se conmemore la 193 aniversario de la independencia de Guatemala, vamos a compartir con Álvaro Velázquez y con Pancho Beltranera, el doctor Francisco Beltranera, acerca de la identidad, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos como sociedad, como país. Un tema hasta demasiado profundo, demasiado abstracto de alguna forma, pero vamos a tratar de entender un poco justamente esto, como sociedad era democrática a un año de las próximas elecciones. Vamos a analizar esto con Álvaro y con Pancho, así que a ambos bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias, Quique. Muchas gracias, Quique. Buenas noches, Álvaro. Vamos a conversar un poquito acerca de este tema, pero quiero que no es tanto un recuento histórico, porque no es histórico, pero es un poco como sociedad, de dónde venimos como sociedad en este momento, hablando justamente de esos 193 años de independencia, pero como sociedad, ¿de dónde venimos, Álvaro? Pues venimos de una patria, digamos, del criollo, como ya fue acertadamente calificada y diagnosticada por historiadores, sociólogos guatemaltecos, y caminamos hacia una patria plurinacional, y en el medio estamos en este momento en una patria multicultural, bastante polarizada y fragmentada, donde no encontramos todavía un marco nacional para hallar nuevos símbolos patrios. Y en ese tránsito, en ese parto doloroso, estamos todavía situados. El proceso de dónde venimos, Pancho, tiene que ver un poco con ese proceso que decía Álvaro. Él dice la patria de los criollos, la patria donde en esa primera instancia los que habían venido, los que habían nacido acá, los que trabajaban para la corona y los que ya no trabajaban para la corona, un poco de eso se deriva esa primera forma de emancipación de toda América Latina. O sea, es el proceso que se da en toda América Latina, Pancho. Es un proceso que es natural. O sea, no hay peor cosa que ver la historia con lo que los franceses llaman le mal de siècle, el mal del siglo. Pararse hoy y pretender evaluar todo lo que pasaba a la luz de lo que yo conozco hoy. Ese es el peor de los errores. Hay un elemento trascendental en la historia guatemalteca que es importante que lo conozcamos, hay que recordarlo. Guatemala le tocó vivir la época del feudalismo español, que hace que el modelo castellano llegue a nuestras tierras. Dentro de la colonización, a pesar de las buenas intenciones de la corona, de los reyes católicos, de la evangelización, el modelo tomó visos feudales que desafortunadamente todavía en pleno siglo XXI de alguna manera tratan de reflejarse en el modelo. La patria del criollo, yo diría que la patria del ladino, y voy a ser muy enfático de esto. ¿Por qué? Porque la patria del criollo es una forma sutil que desacreditar todo lo que nos dio a nosotros elementos trascendentales como el idioma castellano con el que nos estamos expresando en este momento, que perfectamente lo podríamos hacer en inglés, quechí o cachiquel, pero que el que es herramienta unitaria es el idioma castellano y que nos habla entonces de una Guatemala con un origen de una hispanidad, con todos sus procesos y sus circunstancias y cómo las manejó. Esos procesos y circunstancias y cómo las manejó hicieron que Guatemala llegara a un proceso independentista que tampoco es entendido, porque es terriblemente abusado el término, porque lo que se produce es la independencia de las provincias que formaban el reino de Guatemala, en aquel momento la administración jurídico-política del reino de Guatemala, de la corona española. ¿Por qué se sucede una anexión inmediata? Pues simplemente porque estos pueblos no conocían otra forma. De Dios llegaba al rey la autoridad y del rey a sus siervos. Y ese modelo que es tomista, es decir, de origen de Santo Tomás de Aquino, imbuyó la filosofía de los hombres y mujeres de aquellos tiempos, que tenían terror a otra forma de gobierno. Y claro, el tiempo iba a darles un golpe en la nariz muy rápidamente y comenzaría la triste historia del copy-paste de Guatemala, pues, y irnos a hacer copy-paste, como ya veremos hacia dónde vamos en otro segmento,
que ahora queremos ser Bolivia, que ahora queremos ser copy-paste de otro montón de cosas. ¿Por qué? Porque el origen es el copy-paste, nunca la toma de conciencia honesta y sincera de quiénes somos. Álvaro, viendo ese de dónde venimos, el dilema de si la patria del criollo o la patria del ladino, que decía Pancho, o si vemos la mediados del siglo XX, que cuando se habla de la primavera democrática, del tema de la revolución de octubre, no fue una revolución de lo rural, no fue una revolución de los pobres, no fue una revolución de las bases desposeídas. Sí. Votaba el hombre ladino, porque ni siquiera la mujer votaba. Y entonces la famosa revolución la hace un grupo élite, la hace un grupo de una clase media urbana. En el siglo XX. En el siglo XX, sí. Porque estamos hablando de dónde venimos, yo hablaba de la patria del criollo, pero incluso el movimiento un poco hacia la izquierda que se da en esa época, Álvaro, se da de esas clases medias, sí, profesionales, estructuradas. Sí, efectivamente, digamos que lo que expresa Pancho es justamente el por qué todavía estamos como una sociedad dividida, porque todavía no hemos asimilado una historia común. Está la historia que interpretan las élites y la historia que interpretamos el resto de la población. En realidad, la patria del criollo... Ya no sos élite. Y yo no lo soy. Pero ahí vamos a hablar de eso. Parte del 10.000ª parte de la población con pero estudios superiores. En realidad, lo ocurrido en 1821 fue una decisión al margen e incluso deliberadamente del pueblo. Así está en una de las cláusulas de la independencia, y esa élite lo que hizo inmediatamente fue buscar un imperio, el imperio mexicano, y anexarse, y así ir repartiendo nuestro territorio, digamos que nuestro, ya ves que ahora ya me asumo de la patria, y fueron cediendo Soconusco, Chiapas, Belice, etcétera, hasta quedar muy pequeño. Hay una investigación histórica muy detallada por Arturo Taracena en ese sentido, de cómo digamos, las élites fueron vendiendo o entregando sucesivamente el territorio nacional. Y eso es parte de la cuestión. Ahora, en la revolución de 1871 es cuando ya irrumpen las clases mestizas, ¿verdad? Las urbanas y mestizas, y que prácticamente se consolida hasta en el siglo XX durante la revolución de 1920 unionista, que además marca el surgimiento de la izquierda revolucionaria con la fundación del Partido Comunista. Y ahí estamos hablando entonces de una nueva clase social que empieza a tener protagonismo, y es la causante intelectual de la revolución del 44. Estamos ahora, digamos, entre el 44 hasta la firma de la paz en el 96, en un periodo ladino, ahí sí, digamos, entre comillas, mientras que la irrupción protagónica de los pueblos indígenas no empieza sino larvadamente en la guerra a partir de los años 60 y 70 y hasta el 500 aniversario del descubrimiento, que ya empiezan a tomar un nuevo protagonismo. Y ahora es imposible imaginar el Estado de Guatemala sin una revisión cultural, simbólica de las leyes, etcétera, donde ellos no estén representados. Y ese es el nuevo reto, digamos, en el nuevo segmento analizaremos. Pero lo que hoy estamos viviendo es las facturas no saldadas de aquella origen anómalo que tuvimos como Estado, porque además también discrepo con Pancho de que así tenían que ser las cosas. No, en América Latina las independencias se hicieron con una revisión filosófica profunda con respecto a España. Y sí hubo revoluciones lo bastante violentas y lo bastante revolucionarias como para ser consideradas la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad en su momento. Solo en Guatemala fue excesivamente conservadora la independencia, y ese conservadurismo lo seguimos arrastrando penosamente. Lamento que no hayas estudiado la historia de las provincias unidas del Río de la Plata y cómo tienen que terminar en rosas para llegar a un modelo revolucionario. Pero más me extraña tu aseveración, que es falsa de todo orden, de que hasta posterior al siglo XX, con el modelo liberal, con la llegada de Justo Rufino Barrios, van a llegar los ladinos. Porque don Rafael Carrera se te olvidó, como se le olvida a todo el mundo. Y don Rafael Carrera era un ladino, y es el fundador de la República de Guatemala.
Ese hombre es al que la historia le reconoce como la Pax Guatemalensis. El unionismo no surge en el modelo transicional de como se pinta de los liberales. Hay una relación que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Hay que tomarla en cuenta desde esta perspectiva. Algunos historiadores dicen que Rafael Carrera era indígena, ¿verdad? Nuestro primer presidente indígena. Ahí me duele mucho traerte y enseñarte el libro de Woodward Lee, que es lo mejor de todas las investigaciones. Y esa investigación te va a dar el linaje perfecto y te va a decir exactamente quién era don Rafael Carrera. Y don Rafael Carrera, una de las virtudes que tuvo era que era un hombre arrabalero, un arrabalero. ¿Por qué? Porque había habido la transición de la ciudad de Guatemala, que estaba en el Valle de Panchoy, y él ya nace en la parte de baja de los campos del Cerrito del Carmen, en donde él le toca sobrevivir a las dificultades sociológicas del asentamiento urbano del Valle de la Ermita. Y por cierto, en el libro de Woodward Lee presenta el estado de criminalidad referido como los heridos de arma blanca, que era el arma que se utilizaba en esa época, en el Hospital San Juan de Dios, y el índice de criminalidad es superior al que tiene Guatemala hoy. Y él había sobrevivido exactamente en los arrabales, en las zonas marginales del asentamiento. Eso es lo que lo hace a él un combatiente. El problema central, Álvaro, es que si queremos verlo todo a la luz de una metodología hegeliana, y esa metodología hegeliana tiene que surgir después de la revolución bolchevique, se nos olvida que previo a eso hay un modelo histórico. Y ese modelo histórico nos dice que el fundador de la República de Guatemala, Rafael Carrera, que la hace el día 21 de marzo de 1845 y no el 15 de septiembre de 1821, es un individuo que no pertenece a los criollos, es un ladino y surge de las clases más bajas, lo que tú dirías hoy en el lenguaje moderno de la política actual del siglo XXI, de las clases populares. Su rebelión de la montaña es una rebelión, un conflicto armado de fuerzas irregulares. Diríamos al lenguaje actual del siglo XXI, un guerrillero de la época, con la cual se logra imponer a las fuerzas federales, con lo cual logra expulsar a las fuerzas federales, no por un motivo ideológico. Ahora, pero realmente como esto, Álvaro, y porque Álvaro lo que planteaba, eso lo que nos dice todo lo que decía Pancho ahora, es que primero no tenemos, consenso de quiénes somos y de dónde venimos. No tenemos una cosa que decías hace un momento. Hay historiadores, hay cosas documentadas, hay sociólogos, hay antropólogos que han planteado de dónde venimos y quiénes somos. Pero no hay consenso, no tenemos todos certeza o estamos de acuerdo en que ese sea el caso, Álvaro. Bueno, a mí no me extraña, digamos, que los sectores conservadores actuales reivindiquen a Carrera como su fundador de su estado, digamos, y a partir de ahí decir que hay un estado inclusivo. O sea, Pancho es conservador. Es exacto, ¿lo es o no? Yo no soy, al revés, soy bastante más revolucionario que vos. El problema es que vivo la revolución del siglo XXI. No quiero utilizar el método dialéctico para manejar. El camarada Pancho es que es que para ser revolucionario no se necesita ser izquierdista. Dejemos ahí, Álvaro. Por cierto, aquí está la cita, mira, en la página 108 de la edición de la Biblioteca Básica de la Historia, y tenés el origen de don Rafael Carrera. Pero el punto que yo pregunté era, ¿es indígena o es mestizo? No, es un mestizo. Ese era el... ¿Y qué pasa si es mestizo? Pues sí, hay una adopción, como han planteado los historiadores, una adopción de los conservadores y la nobleza de ese momento, de aristocracia de ese momento, blanca, de su mestizo útil, digamos, ¿verdad? Porque si los agarró y gobernó con liberales y conservadores. Eso fue lo que realmente ocurrió con Rafael Carrera. Sí gobernó con liberales y conservadores, y a cada uno lo puso en orden. Para que la iglesia pusiera el orden también, ¿verdad? Porque teníamos un grave problema. El problema que no lo podemos evitar.
la iglesia tenía una función real a través de la historia de Guatemala. De Estado. Que ahí estaba. Claro. Y esa es la herencia que queremos negar. Pero buena o mala. Pero tengo que ir al corte, pero partiendo de esto que está diciendo Pancho, regreso con Álvaro, para unir ese, de dónde venimos de las últimas décadas para acá, partiendo de esa historia que estamos hablando, para llegar a donde estamos hoy, porque ¿qué tanto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado ese modelo del que estabas hablando? ¿Cuánto ha modelo la estructura de poder alrededor de las fuentes de poder? Tengo que ir al corte. Estamos acá en este oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Esta semana, de los 20 a los 50, vamos a celebrar el 15 de septiembre, platicando acerca de nuestros símbolos patrios, las curiosidades y todo lo que usted quiera saber acerca de ellos. Los esperamos esta semana en de los 20 a los 50. En Informe Especial hicimos una investigación que lo impactará. Un alcalde que maneja más de 5.000 millones de quetzales. Una población que está totalmente desolada y en la pobreza. No obstante, los familiares, los hermanos, la cuñada y todos los allegados del alcalde están siendo beneficiados con obras, con contratos, y reina una impunidad absoluta donde Contraloría de Cuentas ha enviado correos electrónicos a la municipalidad para asesorarlos de cómo no ser descubiertos y cómo cubrir su impunidad. Espeluznante. Las pruebas se las traemos en 2 programas de Informe Especial. No se lo pierda a partir de este domingo, 8 p.m., Canal Antigua, con Silvia Jereda. Porque tú eres lo primero. En EXA pensamos en tu comodidad. Si no encuentro la factura de la luz, no me complico. Me suscribo a www.exa.com/factura por correo y recibo mensualmente en mi correo electrónico la copia de mi factura. Así me hago la vida más fácil. EXA, estamos en cada momento de tu vida. Lea esta semana en Contrapoder. Yo soy Guatemala. Estas son apenas parte de las historias que habitan Guatemala. Las personas que no se rinden, las que se caen y empiezan de nuevo. Hombres y mujeres que ayudan y que no duermen. Guatemaltecos que se van y no vuelven. Los que sí regresan y quienes llegan para quedarse. Gentes que innovan, aquellos que perdimos y quienes no se conforman. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información, análisis, criterio. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando con el doctor Francisco Beltranena, Pancho Beltranena y Álvaro Velázquez. En este primer segmento hablábamos un poco de dónde venimos. Y ya escucharon ustedes que no estamos 100% de acuerdo de dónde venimos. Lo único que llegamos es que sí, Rafael Carrera fue el fundador de lo que hoy podríamos considerar la República, sí, que fue en 1845 realmente, no en 1921 como lo hemos manejado históricamente hasta ahora. Pero partiendo de eso, Álvaro, y cabalmente de esa disyuntiva, de esas estructuras de fuentes de poder, porque yo decía, bueno, incluso la Revolución de Octubre tuvo una plataforma que no era un movimiento de las masas, de los pobres, de los arrabales, de los asentamientos o de las poblaciones rurales. Fue un movimiento liderado por élites, fue un movimiento liderado por clase media, profesionales, gente estudiada. Sí. Efectivamente, y esa es la, digamos, incluso la unionista que votó a Estrada Cabrera. Ya era una revolución urbana. Y ahí fue multiclasista, etcétera. Ya, digamos, las clases sociales posterior a la fundación de la República van siendo cada vez más protagónicas, cada vez más híbridas. Pero la gran tragedia de Guatemala es que no logra consolidarse un Estado mestizo propiamente como el Estado mexicano. Digamos, en la Revolución
de 1917 de la Revolución Mexicana, se adopta, digamos, toda la hibridez de las culturas históricas de ese territorio para conformar una nacionalidad mexicana que hoy se respira justamente en estos días mucho más fuerte que aquí, porque digamos aquí todavía se cuestiona si vale la pena celebrar la independencia de la patria del criollo o la independencia de la nueva guatemalidad que todos deseamos. Y en esa tragedia histórica que no hemos logrado resolver es que no nos ponemos de acuerdo también sobre un proyecto nacional multicultural. Fue bastante desperdiciada la oportunidad en las reformas constitucionales del 99, justamente por ese miedo a los pueblos indígenas y a sus nuevas élites, y las cuales ahora, hoy día, están clamando por un discurso reivindicativo que ha pasado de la victimización al triunfalismo y a la digamos, exigencia de un tú a tú con las élites tradicionales y por supuesto con los mestizos que hemos estado gobernando, como yo decía, está corrigiéndome un poco, digamos, desde Carrera, no desde Justo Rufino Barrios hasta la firma de los acuerdos de paz del año 96. El proceso de ya donde estamos, Pancho, ¿han cambiado en algo las estructuras de poder alrededor de lo que era ya desde esa república que hablábamos, o incluso lo que pasó a mediados del siglo XX y lo que pasó al final del siglo XX? O sea, de esas estructuras de poder, ¿hay cambios el día de hoy? Por supuesto, hay una enormidad de cambios. La Guatemala de hoy es una Guatemala moderna, una Guatemala donde hoy, lo que dice Álvaro, desde una posición política en la que ahora resulta que la multiculturalidad es la esencia, en la negación de la existencia de la culturalidad que trae ya Guatemala, que romano castellano con indígena. Pero en fin, el tema es que nos vamos a urbanizar, el tema es que cada día más individuos viven en la urbanización y de pronto Guatemala se volvió más multicultural que con una tendencia de homogeneidad cultural. Sí. Y un detalle que me llama a mí poderosamente la atención de ese mensaje es si somos respetuosos de la multiculturalidad, ¿por qué alienamos la cultura de los pueblos guatemaltecos? Quiché, Mam, Cachiquel, Sutuil, Ixil, por la denominación de pueblos mayas, cuando en realidad son en sí mismos una propia cultura. Yo, como individuo, con más de 350 años de existencia en mis genes en esta tierra, creo que soy parte de una cultura válida que acá está, que tiene más tiempo que muchos que emigraron del sur de México y vinieron a Guatemala y hoy vienen a reclamar lo que denominan multiculturalidad. Y con todo respeto... Que los beltranianos tienen más tiempo que algunos mayas. Sí, señor, sí, es que ese es el problema. Ese es el problema, mi querido Álvaro. Cuando la izquierda pierde el sentido de la verdad, pierde el sentido de la historia. Sospecho porque que a muchos no les gustaría oír lo que estás oyendo. Si mira, ¿sabes quiénes son nuevos? Son nuevos los Esquinaclé, que vinieron dentro del modelo liberal. Pero yo me refería a los pueblos mayas, a la gente, a las familias mayas, a los Ichiu, por ejemplo, a los Iboy. No son más antiguos los beltranianos en Guatemala que esta gente. Pues mira, algunos de los que emigraron del sur de México, sí, y que fueron a tomar posiciones en ¿Estás diciendo que indígenas? Los pueblos originarios guatemaltecos son mexicanos, no son guatemaltecos? Es que y tú acabas de decir que la izquierda guatemalteca ha declarado que aquí tenemos unas fuerzas centrífugas, como lo documentó Arriola, en la que perdimos Chiapas y Soconusco, y no era Guatemala, pues. No era Guatemala, tú mismo lo dijiste. Si las fuerzas centrífugas, la guatemalidad es lo que en realidad le quiere llamar Mesoamérica. Y aquí uno de los problemas que tenemos es que tal vez no queremos entendernos, y no nos queremos entender como hombres del siglo XXI, porque queremos agarrar las bases de un fenómeno histórico, reconvertirlo y no aceptarlo. Un elemento que yo no puedo negar, y te lo voy a poner así de fácil, ¿okay? Es que ese peyorativo de mencionar mi nombre como tener largo cuño en Guatemala, ¿sí? A mí no me permite tener el pasaporte europeo. Pero a mis hijas sí, porque son nietas de un español.
Y cuando tú ves el elemento, pues sí, yo vengo de una familia, de un pueblo que se llama Infesto, en Navarra, acabado durante la Guerra Civil Española, por cierto. Pero yo no tengo ningún derecho. Y parecería que la Guatemala multiétnica que estás queriendo ver en el futuro, la multicultural, hace que aseveraciones como la tuya me hagan un ciudadano sin tierra, porque yo no tengo derecho a la cultura. ¿Y solo por qué? Porque soy de apellido Beltranena, con mucho respeto a los Iboy, con mucho respeto a los Cahuec, que tienen bastante más tiempo que yo. ¿Sí? Nosotros vivimos una Guatemala de modernidad, una Guatemala en donde podemos creer en ver adelante. El problema es que queremos construir una Guatemala en viendo atrás. Y sí quiero comentarte algo. Tú dijiste que ahí la fase de la independencia se hizo sin tomar en consideración al pueblo, y agrega, para evitar males mayores. Pero te quiero recordar una estrofa del año 1893 del himno de Guatemala, que dice así: Guatemala feliz ya tus aras, no ensangrienta feroz el verdugo, ni hay cobardes que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo profana invasión extranjera, tinta en sangre tu hermosa bandera, de mortaja la audaz servirá. Esta es la realidad de la Guatemala de 1893. No es la Guatemala pacífica esa que trataron de declarar. Es que entre el año 1821 y el año 1898, lo que hubo en Guatemala es una multiplicidad de conflictos. Y no solo viene a darse el conflicto que hemos denominado el conflicto armado interno, 36 años, o la guerra, como le quieras llamar. Guatemala ha sido la permanente guerra, excepto la de carrera. ¿Dónde estamos hoy, hermano? Estamos tratando de esto, porque escuchando lo de 1821, la estrofa del himno de 1893, lo que pasó en la Revolución de Octubre, lo que pasó en los 36 años de conflicto armado, ¿dónde estamos hoy entonces? Estamos en una... movimientos tectónicos sociales en Guatemala, revisando las bases fundacionales del Estado guatemalteco. Esos orígenes patrios, nobles, criollos, lejanamente mestizos, son los que hoy se tratan de resolver mediante una serie de movimientos desde abajo, protagonizados especialmente por los pueblos indígenas, pero también de los pueblos mayas, quiero decir, ladinos y xincas y garífunas. Es decir, este país no es viable solamente con un pacto criollo occidental y blanco. Este país tiene que ser producto de un nuevo pacto multicultural, plurinacional, le llaman algunos, donde quepan los Beltranena, donde quepan los Velázquez mestizos, donde quepan los Godoy, donde quepan los Chiu, los Iboy, los Pedro, ¿verdad? Entonces, todas las... Hoy no cabemos. Que hoy estamos marginados en distintas modalidades, estratificados en distintas esferas, y hace falta una confluencia para construir un país un poco más justo en esa medida. Porque, digamos, ciertamente hablar de patria en una época globalizada es algo medio utópico, ¿verdad? Porque, digamos, la globalización trae una serie de vientos culturales de todo tipo, al punto que nadie podría reivindicar una identidad absoluta y pura. Es más, la evolución de la sociedad está en la hibridez, pero hace falta resolver estas facturas no saldadas de la historia, que dan este tipo de explicaciones parciales, digamos, desde los que tienen el poder y con los que nunca lo han tenido. ¿Quién tiene el poder? Pues lo han mantenido Pero si lo han mantenido, quiere decir que la misma estructura, la misma gente. No nombres de apellidos, pero la misma estructura. Sí, la misma estructura. Ha habido matices, ¿verdad?, en esa estructura, cómo se ha modificado. Ha habido a veces movimientos muy fuertes en función de, como la revolución de 1921, la del 44, la de años 70. Y recientemente ha habido... Pero incluso hoy, si estamos viendo las estructuras de poderes económicos que se han transformado, que la fuente de poder, que en todo caso, si la fuente de poder venía de la iglesia o la fuente de poder venía del poder económico, ambas se han transformado. La fuente de poder de la iglesia se ha transformado. Lo hemos mencionado aquí varias veces. Digamos que a nivel de lo que hoy llamamos la casta burguesa, hay unas relaciones muy endogámicas que no han cambiado mucho.
Pero a nivel de la iglesia sí ha habido mucho cambio, mucha transformación, y no solo desde aquí, sino desde afuera. Y también desde el ejército ha habido mucho cambio a lo interno. De hecho, estaba viendo yo unos comentarios de gente con mentalidad de Guerra Fría que le acusaban al ejército actual de tener una generación de oficiales no formados en la guerra y que eso era malo. Bueno, eso más bien es positivo, que hay una generación de oficiales formados ya en la paz con una nueva doctrina, y así en la sociedad civil también ha habido cambios. O sea, lo que hace falta ahorita es poner todo esto en un nuevo pacto. Esta constitución, por ejemplo, de la que heredamos de la época de la dictadura, debe ser revisada y incorporar a todos aquellos que no estuvieron presentes en esa constitución. Pancho, esa constitución del 85, que es del vigencia del 86, no es tan radicalmente diferente de la del 65. No sí. es, no, me refiero a la estructura básica de las completamente. Esta es que te preguntaba, del liberal. 65, sí, pero te preguntaba, del 85 con la del 65, con la del 45, con la liberal. Te decía, comparando esas 4 constituciones hasta ahora, ¿qué cambios radicales tienen? Esta es la más evolutiva. Esa parte de los derechos individuales de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este es un ejemplo para el mundo. Lo que sucede es que ni siquiera los hemos leído, no los entendemos y menos comprendemos. Pero también es anacrónica. ¿Por qué? Porque se contradice. Comienza diciendo que todos los ciudadanos guatemaltecos somos iguales. Así es como comienza. Sí. Sin embargo, hay un capítulo específico donde nos volvemos desiguales, que son los pueblos indígenas. ¿Cuál es el capítulo? Pues si todos somos iguales. ¿Pero cuál capítulo? No hay ninguno. Perdón. Hay un artículo que habla de... Perdón, con todo respeto, mi querido amigo. Capítulo, la Constitución Política de la República tiene el tratamiento completo de los pueblos indígenas. ¿Cuál? Y les dice y trata a los pueblos indígenas como individuos que ya no son iguales. Que ese es uno de los grandes problemas. Buscarle a las personas en esta Constitución la no igualdad ante la ley, la no igualdad en derechos y la no igualdad en obligaciones. Pienso yo que es lo que debería ser el ideal para que todos tuviéramos un elemento ecualizador. Es el único elemento ecualizador que puede existir. Pero digamos que aún el solo hecho de reconocerlos, medio reconocerlos en la Constitución, es un retroceso. No, al revés. Lo que trato de decir es que si queremos decir que somos todos iguales, no nos tratemos de desiguales. Pero ellos son más iguales, eso fue lo que te entendí. No los tratemos desiguales. Es decir, ese es uno de los problemas. El problema es que el chapín tiene que aprender a reconocer quién es. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplazo. Uno de mis grandes compañeros del doctorado, que por cierto se gradúa inmediatamente atrás mío, él es originario del Triángulo Chile. Tono Rodríguez hace un excelente trabajo doctoral. Entre paréntesis, su tesis doctoral se llama No me ayudes, compadre. Con este compañero trabajamos toda la base de llegar a poder ser la élite en Guatemala con niveles de doctorado. ¿Sí? Un compañero que no tenía nada de diferente que yo, que tuvo el mismo tratamiento, que tiene una excelente tesis doctoral, ¿sí? Indígena, que debemos ser tratados como iguales. Y Tono algo me enseñó. Su tesis doctoral se fundamenta en No me ayudes, compadre, que es el tratamiento desigual que se le dio en el Triángulo Ixchil por parte de la comunidad internacional a aquellos que quisieron les imponer un modelo cultural desde el cual ellos tenían valores de cómo podían ver las cosas, que fueron a ofender los valores de los Ixchiles. ¿Por qué? Porque no se los respetaron. Y este es un elemento que yo disputo tremendamente con esta concepción respetable desde todo orden democrático político del concepto de la multiculturalidad. Pues debemos respetarla. Tengo que ir al corte, pero vamos a regresar justamente con este tema con Álvaro, porque hay una diferencia entre 3 términos diferentes. No, que ellos probablemente no. Hay 3 términos que quiero que empecemos a analizar contigo, Álvaro, para que incorporemos a Pancho después también en esto, regresando del corte. Son la diferencia entre una sociedad intercultural,
una sociedad multicultural y una sociedad plurinacional. Vamos a hablar de los tres términos diferentes porque se han manejado mucho en los últimos años de manera indistinta a veces y no son lo mismo. Vamos a hablar de eso porque ya hablamos de dónde venimos. Estábamos hablando de dónde estamos, que esto es lo que estábamos discutiendo ahora. Sí. Pero ¿para dónde vamos? Y por eso la pregunta, ¿somos una sociedad pluricultural? ¿Somos una sociedad intercultural? ¿O somos una sociedad plurinacional? Estamos aquí en la corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Vivo, te acompañamos en vivo. Es tu canal preferido. Seguimos juntos en vivo, vivo y con cariño. Vivo, que la pasamos en vivo. Canal Antiguo, tu amigo. Seguimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Último segmento. Seguimos esta discusión. Vamos a dejar que conversen un poquito más todavía Álvaro y Pancho. Le voy a dar un poco la palabra a Álvaro solo para hacer la referencia. El término al que se refería Pancho es de la sección tercera, comunidades indígenas, se llama en la Constitución Política de la República, del artículo 66 al 70. El 66 habla de protección a grupos étnicos, 67 protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas específicamente, 68 tierras para comunidades indígenas, 69 traslación de trabajadores y su protección, y el 70 una ley específica que regulará lo relativo a estas materias de esta sección. Pero uso esto como para referencia a lo que te preguntaba antes de ir al corte. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad pluricultural, que es la que menciona la Constitución y la que menciona los acuerdos de paz, una sociedad intercultural y una sociedad plurinacional? No, es un término que han estado utilizando mucho recientemente. La Constitución no menciona que somos una sociedad pluricultural. Más bien, digamos, en esta referencia, que no es capítulo, lo que... sección, me equivoqué, perdón. Digamos, la tesis jurídica... del capítulo 2. La tesis jurídica en ese momento que estaba prevaleciendo es que Guatemala tenía que tratar desiguales a los iguales. Ese es un principio jurídico que es válido en la medida que reconoce derechos específicos y colectivos de acciones afirmativas, digamos. Sí, claro, pero digamos que es insuficiente ante una realidad donde los pueblos indígenas conforman hasta el 50 o más del porcentaje de la población, y donde existen además otros pueblos como los Xincas que no estaban contemplados ahí, o los garífunas.
Entonces digo, esto sí es un avance de los acuerdos de paz en reconocer que la Constitución debe avanzar hacia ese reconocimiento. Y es un reconocimiento el día de hoy de tipo político, jurídico y orgánico y cultural para los pueblos indígenas. El término intercultural fue traído a Guatemala por la USAID, que en el marco de los acuerdos de paz, sabiendo esta realidad conflictiva, comenzaron a manejar el término intercultural como una realidad en la que blancos, mestizos y morenos teníamos que transar este país. Pero la reivindicación política de los pueblos indígenas fue llamarse a sí mismos, somos pueblos mayas, tenemos un origen maya en el tronco común mesoamericano y debemos ser reconocidos en ese sentido. Esto se ha llevado a malinterpretar pensando que la pretensión es convertir a Guatemala en una balcanización que se mencionó en el año 99, o que quieren expulsar a los ladinos y a los criollos al mar, lo cual no es así hasta donde entiendo. Lo que el Consejo de Pueblos de Occidente, lo que sí es que hay una... sí plantea el deseo de un Estado plurinacional. Hay ya un, digamos, avance hacia reconocer la federalización, digamos, del Estado guatemalteco, que yo creo que hacia ahí es donde debemos caminar, a una federalización tipo cultural que ya está inclusive reconocido en los acuerdos de paz, cuando dice que hay que revisar la ley de regionalización para hacerlo con criterios culturales y desarrollar así este enfoque, porque hoy mismo, digamos, la regionalización que tiene el Estado guatemalteco es la que se heredó de la contrainsurgencia, la que le convino así al Estado Mayor del Ejército. Pero eso tiene que reconfigurarse con nuevos criterios técnicos, culturales, políticos, etc. A eso vamos. Pancho. Perdón, pero la distribución jurídica del territorio guatemalteco no fue hecha por el Estado Mayor ni en el conflicto armado interno, es mucho previa. Es mucho previa, por el amor de Dios. Bueno, ya es mucho previa. No, por favor, eso no podemos hablar. Se termina de... Mira, para que te des una idea. ¿Quién la hizo? El general Ubico ya es corregidor, gobernador de Retaureu. Ya existía Suchitepeque. Bueno, mi punto fue la distribución. La actual regionalización es la misma que tenemos de la dictadura. ¿Cuál regionalización? Esta es la región 1. Ok. Esas son para órdenes eminentemente macroeconómicos de aplicación del Estado. Así la tenemos todavía. Pero esa no es la distribución política, la división política de Guatemala. Que yo no mencioné distribución política. Pero aquí es donde tenemos varios problemas. Tenemos un gobierno, las autoridades y gobierno canjoal, aguacateco, ají y otras denominaciones. Ahora tenemos gobierno MAM. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la distribución jurisdiccional hipotética de una república federativa multicultural? Mira, yo como le dije la vez pasada... Pregunto, solo hago esa pregunta hipotética. Bien, te respondo. El menos indicado para responder cómo se está imaginando la nueva sociedad guatemalteca soy yo. Tienen que ser los mismos pueblos indígenas que en No, es que aquí hay un problema. Yo tengo una formación política y sociológica en donde te puedo decir, bueno, la regionalización en Europa funcionaba así, aquí debería funcionar así, pero es mi criterio personal. En mi criterio, la federalización guatemalteca debería darse a partir de un nuevo pacto constitucional donde se reconozca la pluralidad y se reconozcan estos gobiernos que ya se están gestando autónomamente o espontáneamente, en el orden espontáneo, como te gustaría mencionarlo, y que hay que ya darles un reconocimiento. Sí, así como es el Parlamento Xinca, que debería tener realmente en su base la fundación de la República de Guatemala. De hecho, funcionan así. No, es que el Parlamento Xinca debería disputar que son los fundadores de la República de Guatemala. Porque sin la rebelión de la montaña... Pero ahí lo que te pasa, Pancho, y eso es un tema que no hubiera habido República de Guatemala. Pero hemos hablado también un momento esto con Álvaro, y lo hemos hablado también con liderazgos de pueblos indígenas, con Rigoberto Juárez del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango y otras estructuras, es cuál es el objetivo realmente de estos términos y por eso la dirección en la que estamos avanzando. Una, el convenio 169 de la OIT plantea que para poder tener derechos en base a lo que dice el convenio 169, el artículo 1 establece las condiciones bajo las cuales unas comunidades tienen derechos que se derivan de ese convenio.
una de las cuales es tener tradiciones, estructuras políticas, estructuras sociales, estructuras lingüísticas permanentes históricamente. Sí. De hecho, por eso el Parlamento Xinca, los 48 cantones, pero paradójicamente, Álvaro, son estructuras muy conservadoras realmente. No son estructuras de izquierda esas estructuras. No, pues seguramente es que digamos, todas las formas de organización comunitaria son de orden tradicional y las tradiciones siempre son conservadoras. Para mantener el orden, no para romperlo. Pues sí, pero digamos que en la cosmovisión maya hay las dos vertientes, una versión, digamos, religiosa, conservadora del asunto y una cosmovisión liberadora y más participativa del asunto. Es decir, tendencias hay. ¿Y hay acuerdo entre esas dos tendencias? Pues ahí la puja siempre entre los viejos y los jóvenes en ese sentido, siempre hay. Pero digamos entonces ya no viene a ser tanta la tradición, sino un modelo de cambio. Y ¿no? se ve en los 48 cantones, se ve en otras instancias. Aquí, Quique, el punto es cómo rompemos el pacto criollo ladino occidental en función de un país multicultural, pero también del otro lado, cómo los otros pueblos indígenas históricamente postergados asumen que hay que construir una nación, incluyendo a la otra mitad de la población, no digamos con pretensiones de que, bueno, hemos estado 500 años en la marginalidad del poder y de la cultura y nos toca ahora que nos den el 50% o el 60% o el 70% o el 90% de todo. No, aquí tiene que haber transacciones regionales, específicas, de políticas, en buena medida por lo que toda la sociedad guatemalteca representa. Hola, un minuto para cada uno para que le respondamos esto. ¿Tiene que terminar de romperse más la sociedad guatemalteca para que se pueda unir o estamos en el proceso de empezar a unirnos? Y yo considero que estamos en el proceso de empezar a unirnos porque ya llegamos a tal madurez de crecimiento intelectual y por la misma globalización en que ya es imposible mantener guetos o sectas dominantes. Ni sectas dominantes ni guetos culturales. El convenio 169 fue formado o ideado para países donde las comunidades indígenas son minorías. En Guatemala son mayoría. Y eso debería aplicar. Prácticamente no, pero eso ya es una discusión jurídica, digamos, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es revisar la Constitución Política de la República en lo que llaman los pueblos indígenas Asamblea Nacional Plurinacional o lo que yo llamo una Asamblea Nacional Destituyente. Pancho, tenemos que terminar de rompernos más para después terminar de unirnos otra vez o ya estamos suficientemente dispersos para empezar a encontrar esa unión. En mi opinión, estamos lo suficientemente unidos como para que alguien con una lógica política que le enseñe a los ciudadanos guatemaltecos un camino a donde recorrer en pleno siglo XXI, la resultante sea que manden al carajo los términos ancestrales como tales. La explicación que a mí más me asusta es cuando se le pregunta a los madres monolingües que quisieran que se les enseñara a sus hijos en las escuelas, la respuesta es inglés. ¿Por qué? Porque ellos entienden el mundo del futuro. La concepción de una nueva nación debería ser la capacidad de un pueblo de ver el futuro, no ver hacia atrás. La Constitución Política de la República fue hecha volteando a ver atrás, fue hecha volteando a ver dentro de un conflicto que mencionamos y fue ver atrás. No, pero era ver hacia atrás al conflicto armado y que no se volviera a dar. Pero fíjate bien, con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas existiendo. Y 2 tiernos añitos después de que la Constitución Política de la República entre en vigencia, ya no hay Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahora, hay hasta fumados que llegaron a decir el fin de la historia. Pero cerremos con eso, y por eso te preguntaba, Álvaro, coinciden los dos en que tenemos que estar en el punto de unirnos para ir para adelante. Pero ir para adelante, ¿qué quiere decir? Sin reconocimiento mutuo del otro, no hay unidad posible. Y estas lecturas, digamos, completamente unitarias y absolutas, como la de Pancho, con todo respeto, Pancho, no ayudan, no abonan en el reconocimiento de una nueva multiculturalidad, de una nueva guatemalidad, donde todos quepamos.
Pancho. Yo creo que sí. Yo nunca jamás he dicho que no tenemos que caber todos. Lo que pasa es que tenemos que ver siglo XXI, mi querido amigo. Aquí queremos ver el mundo como que fuera 1492. Estamos viviendo ya, por favor, avanzada la primera lustro de la segunda década del siglo XXI. Y este mundo ha cambiado, y tú lo decías bien. Y lo que necesitamos son ciudadanos competitivos en el mundo. Pero para tenerlo y hacerlo, necesitamos que los individuos reciban un tratamiento de igualdad de condiciones. Y es por eso que voy aquí a hacerle un reconocimiento al presidente de la República. Presidente Otto Pérez Molina, primero, las propuestas de reforma constitucional incluían precisamente esos elementos. Y en segundo lugar, su permanente lucha por tratar de pasar la ley de desarrollo rural, que ha sido bloqueada sistemáticamente. Los guardianes del pacto criollo. No, pero tenemos que romperlo. Solo les voy a decir una cosa. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en todo lo que tenemos que estar de acuerdo. Y es parte de lo que tenemos que poder comprender. Primero, de que no necesariamente estamos de acuerdo en todo. Y no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo siempre. Ni tenemos que estar de acuerdo en todo siempre. Pero lo único que tenemos que poder estar de acuerdo es que, pues, que ni en eso nos ponemos de acuerdo, que el color de la bandera es el color azul cielo. Y hay un pantón específico para eso. Voltea a ver usted por la ventana ahora, seguramente va a encontrar 18 colores diferentes en la bandera de Guatemala. Ni en eso nos ponemos de acuerdo. Gracias por nos acompañar una vez más acá. Vamos a seguir conversando de estos temas con Pancho, con Álvaro, con muchos otros invitados acá en este oeste. Así que gracias por nos acompañar una vez más. Dios los bendiga. Hasta la próxima.